Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Con el doctor Francisco Moreno, quien es experto en la materia y a quien yo le agradezco profundamente que se tome una hora de su valioso tiempo, sobre todo en estas situaciones y en estas condiciones, para atenderlos ustedes que nos escuchan a través de la radio, que nos ven a través de la televisión, pues para atender prácticamente todas sus dudas. Doctor, le mando un abrazo enorme y le agradezco muchísimo de verdad el tiempo. Igualmente, y parte de esto es educación. Yo creo que si estamos informados, estamos educados, sabemos qué hacer, quitamos falsos información. Creo que es muy importante lo que ustedes hacen y es la mejor forma de que los pacientes, los que van a estar enfermos, los que están enfermos, sepan qué hacer. Perfecto. Doctor, pues vamos a comenzar con todas estas preguntas que no son pocas. Yo aprovecho al auditorio para agradecerle su participación. Vamos a empezar con esta pregunta que yo he escuchado mucho por ahí. Hay como que mucha incertidumbre de saber en qué momento nos encontramos con el tema del virus aquí en México y si es cierto que las 2 semanas siguientes son fundamentales y si esto es cierto, ¿por qué, doctor? Bueno, nos encontramos en lo que llamamos una fase 2, que es cuando existe transmisión de casos de COVID en nuestro país por personas que viven en nuestro país. Los primeros casos ocurrieron de gente que había viajado al extranjero, se contagiaron allá, llegaban a México y entonces tenían la enfermedad. No había una transmisión dentro de nuestro país. Actualmente hay casos que se transmiten de persona a persona en nuestro país y estamos en una fase 2. Lo que se ha visto, y esto se compara con lo que ha pasado en el mundo, es que después de esta transmisión comunitaria que nosotros llamamos, a las 2 semanas empieza a haber un repunte importante de casos. ¿Por qué 2 semanas? Porque el periodo de incubación del virus es de 2 a 14 días. Entonces, quiere decir que en ese tiempo, en 2 a 14 días, empieza a haber nuevos infectados. Las próximas 2 semanas, como comentas, van a ser fundamentales para saber el comportamiento del virus en nuestro país. ¿Es el famoso pico del brote, lo que se le está llamando de manera popular el pico del brote en las siguientes 2 semanas? Esto es el pico del brote exactamente, y ahí es donde también se define qué tipo de curva vamos a tener. Existen 2 curvas epidemiológicas, ¿qué quiere decir eso? Hay 2 formas como se puede comportar el virus en un país. Japón, Singapur, Corea, Alemania lograron que esa curva fuera muy planita, quiere decir que hubo pocos contagiados en un tiempo largo. En Estados Unidos, España, Italia, está habiendo un contagio muy alto en un periodo corto de tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En el primero vas a necesitar muchas camas, pero a lo largo de un tiempo que te da el espacio suficiente para que los pacientes se den de alta y la cama vuelva a estar disponible. Es decir, si tú logras que nos vayamos enfermando poco a poco, eventualmente te da tiempo de que tus camas de hospital estén libres. Si sucede que la infección es grande en un periodo corto de tiempo, sabes que 15%, 20% de las personas que se enferman tienen que recibir atención médica, y entonces no existe la posibilidad de que haya un sistema de salud capaz de atender a un gran número de pacientes en un corto tiempo, que fue lo que pasó en Italia. Entonces ahí se tuvo que hacer vamos a decir, triage, en donde si tenías más de 80 años ya no eras candidato a ir al hospital, después se bajó a 75 y luego se bajó a 70. ¿Por qué? Porque no tienes espacio de camas y tratas de seleccionar a aquellos que puedan salir adelante. Esto vamos a saber en las próximas 2 semanas si tenemos un brote de casos muy alto o si tenemos un brote más despacio que nos permitiera tener la disponibilidad de camas que se requieren cuando hay esta epidemia. En ese sentido, ¿quiere decir que las siguientes 2 semanas hay mayor riesgo de contagio, doctor? Sí, este va a ser el periodo en donde, como ya hay la diseminación comunitaria, ya hay personas que están en la calle que pueden transmitir la enfermedad, y es cuando más confinamiento debe de haber, más aislamiento, porque ahí es cuando ya hay no una, sino muchos enfermos que no saben, incluso que pueden estar enfermos,
y pueden transmitirlo en la comunidad abierta. Mientras más quietos estemos, menos aumento de casos, menos transmisión de casos y logremos mantener esa curva lo más plana posible. ¿Cómo es que verdaderamente uno se contagia de COVID-19, doctor? Es un virus respiratorio, entonces se contagia a través de la secreción respiratoria que tú produces al estornudar, al toser, reírte o incluso al hablar. Hay gente que ves cuando habla, le salen pequeñas gotitas de saliva. En esas gotitas está el virus. El virus tiene un espacio, una capacidad de diseminarse a 1,70 m, 1,80 m, alrededor de cuando tú hablas o cuando sale esa gotita. Es un virus relativamente pesado y cae a la superficie en donde tú estás. Por ejemplo, yo estoy hablando aquí del escritorio, si yo estuviera infectado, al estar hablando esas gotitas caen en el escritorio y de ahí que si una persona llega, toca el escritorio con su mano, la mano está contagiada y él, al tocarse los ojos, la nariz, la boca, se autoinocula el virus de una persona que estuvo aquí hablando, en este caso yo, si estuviera contagiado y llegara alguien que no está contagiado, accidentalmente o en forma, pues no, esta toca el escritorio y se contagia. ¿Con una gotita de saliva mínima, minúscula, es suficiente para contagiarse? Sí, son partículas virales que son muy pequeñas y puedes tener, es un virus altamente contagioso. Tiene dos características principales este virus que lo hacen difícil de controlar. Uno es un virus respiratorio, se contagia a través de secreción respiratoria, dura en las superficies inertes un tiempo, puede variar de superficie a superficie, puede variar de acuerdo a las condiciones del clima, pero es un virus que también se contagia en periodo presintomático. Es decir, antes de que yo tenga síntomas, estoy infectado, puedo estar ya transmitiendo el virus. Y también sucede que después de que yo me curo de síntomas, también puedo seguir eliminando el virus. Entonces, no transmite el virus solamente cuando tengo síntomas. De ahí que sea tan difícil de contener la infección. Esto es interesante. O sea, a ver, yo me contagio de COVID-19, ¿no? Me voy a mi casa, paso 14 días en mi casa, me curo, si es que tengo síntomas o no, me vuelvo inmune al virus, pero ¿puedo seguir contagiando el COVID? O sea, ¿se queda en mi cuerpo, doctor? A ver, te explico. Aquí hay términos bien importantes que luego crean confusión. Sí. Infección. Es el momento en donde la persona con la que estoy platicando o yo mismo al tocar la superficie me inoculo el virus. En este momento ya soy infectado. De ahí hay un periodo de incubación, quiere decir el periodo en el cual el virus empieza a reproducir en tu cuerpo a la suficiente cantidad para que empiece a ser eliminado por tu secreción respiratoria. Ese es el periodo de incubación, desde que yo me contagio, desde que me infecto, hasta que empiezo a desarrollar síntomas. ¿Eso cuánto dura, doctor? ¿Perdón? ¿Eso cuánto dura? 2 a 14 días. 12 a 14 días. 2 a 14 días. Habitualmente todos empezamos a tener síntomas a los 5 o 7 días, pero se ha visto que el virus puede estar en tu aparato respiratorio contagiándose 2 días antes que tú presentes síntomas. Ahora, después de que tienes síntomas, vamos a suponer que es una infección benigna, como en el 80-85% de los casos, dejas de tener fiebre, te sientes mejor, pero puedes seguir contagiando hasta que tengas esos 14 días de infección. ¿Qué quiere decir? A lo mejor el día 10 yo ya me siento muy bien, pues ya me puedo ir a trabajar, me siento fuerte, no me siento mal. El problema es que todavía te quedan 4 días de aislamiento. ¿Por qué? Porque en esos 4 días tú ya estás bien, pero sigues contagiando el virus. Después de los 14 días, el 99.9% de la gente ya no lo elimina. Ya no lo elimina. O sea, y entonces ya no es contagioso. Ya no es contagioso después de 14 días. La mayor parte. La mayor parte. A ver, también ese es un punto muy interesante. En algunos lugares se ha visto que un pequeñísimo porcentaje de la población puede seguir eliminando el virus después de los 14 días. Pero es un grupo tan pequeño que lo que se ha decidido y la Organización Mundial de la Salud define es
tú tienes un diagnóstico de COVID, quédate 14 días aislada porque es el periodo en donde tú puedes contagiar al virus. Muy bien. Doctor, déjeme ir a la pausa comercial y regresamos para seguir conversando con usted porque hay cualquier cantidad de dudas, nos siguen llegando más, pero pues bueno, espero que esta información esté siendo útil para nuestro auditorio. Yo le agradezco mucho, doctor. Estoy abriendo la conversación con el doctor Francisco Moreno. Él es médico internista e infectólogo, profesor de posgrado de medicina interna del Centro Médico ABC. Abriendo la conversación con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, profesor de posgrado de medicina interna del Centro Médico ABC, experto en el tema del coronavirus. Estamos dedicando prácticamente todo el programa a resolver sus dudas a través del doctor, a quien le vuelvo a agradecer muchísimo su tiempo. Doctor, me pregunta nada más para que quede claro. Nos preguntan, si te da el coronavirus y resultas después de 14 días bien, o sea, si la libras, pues, ¿te vuelves inmune? Así es, o sea, una vez que una persona logra curarse de esta infección, existe una inmunidad que te protege de tener una nueva infección. Ha habido reportes, tanto de China como de Japón, de personas que al parecer después de haber sido dadas de alta, tienen una nueva infección. Lo que se ha visto con estas personas es que son ese grupo pequeño que te comentaba, en donde después de 14 días siguen eliminando el virus. Algún problema inmunológico tienen que no logran dar que el virus se siga eliminando. No es una nueva infección, más bien es la falta de eliminación total del virus. Pero lo que tú tienes una infección, en el 85% de los casos te vas a curar sin necesidad de ir al hospital, cuidándote en casa, comiendo bien, hidratándote bien, durmiendo bien, y vas a quedar inmune a esta infección, afortunadamente. Entonces, vean lo que está pasando en China. Después del gran número de casos que hubo, ya no se presentan casos importantes. Si esto estuviera volviendo a dar, no hubieran podido salir de este ciclo de infección tan alta que necesitaban. Muy bien. Nada más para hacer un breve resumen, y por favor corríjame si entendí mal, doctor. A partir del momento que tú te contagias, pasan de 12 a 14, bueno, pasan de 5 a 7 días para que presentes síntomas, ¿cierto? En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Lo presentan a los 2 días, hay gente que lo presenta a los 13 días. Ok, los síntomas son fiebre, dolor de cabeza. Fiebre, tos, dolor de cabeza, fatiga, un dolor muscular como el que sucede después de que haces mucho ejercicio. Y hay un síntoma que yo agregaría que no han comentado mucho en otros estudios, pero que hemos visto mucho en México: pérdida del olfato, Sí. pérdida de la sensación del gusto. Hay mucha gente que el único síntoma que ha tenido es pérdida del olfato, lo cual habitualmente es reversible en 2-3 semanas, pero es una sensación muy especial, que es un dato muy, muy específico de este virus. Muy bien. En otros virus no se presenta esta alteración, y en esto nos puede ayudar a saber que el paciente está infectado. ¿Qué hay de dolor de estómago, doctor? Perdóneme. Dolor de estómago y problemas digestivos no son tan frecuentes, se pueden presentar, pero es como del 3 al 5%. Recuerden que es un virus respiratorio. La mayor parte de los síntomas son de la vía aérea superior. Cuando llega a ser la infección complicada por una vía aérea inferior, entonces cuando desarrolla neumonía, y entonces es una infección en donde falta el aire. Muy bien. El dato que te debe hacer ir al hospital si estás infectado por COVID es falta de aire. Falta de aire, ese es de los más importantes. Bueno, después de 14 días, doctor, y haberla librado, uno se vuelve inmune y el virus desaparece del cuerpo. El virus se desaparece. Si es un virus, hay 2 tipos de virus. Uno se llaman RNA, ácido ribonucleico, y otros se llaman DNA. Por ejemplo, es el virus del herpes. Si a ti te da herpes, nunca eliminas el virus porque el DNA se incorpora a tu DNA. El RNA no. Estos virus, una vez que tú te curas, se eliminan y ya no vuelves a tener la infección por ese virus. Doctor, ¿es una enfermedad que le da únicamente a los ricos? Evidentemente no. Es una enfermedad, es un virus nuevo para
los seres humanos. Imagínense que el 1 de diciembre en un mercado no sé cómo le llamaremos aquí, porque es un mercado marino, en donde se vendían especies animales de todo tipo en China, ocurre que un animal de alguna manera contagia a un ser humano. Ese ser humano es el caso cero, ¿sí? De esa parte, ese día a este día de hoy, tenemos más de 560,000 casos. ¿Qué quiere decir? Que es una infección nueva en la que nadie de este planeta tenía la capacidad de tener una respuesta inmunológica que lo previniera. Entonces, todos, absolutamente todos, somos susceptibles a tener esta infección. Los que dejan de ser susceptibles son los que se enfermaron y se curaron. No es un simple catarrito, ¿verdad, doctor? En muchas ocasiones, sobre todo en los niños, la infección puede incluso pasar inadvertida, pasar como dices tú, como un simple catarrito. El problema es que hay personas vulnerables, personas de mayor edad. A los 60 años empieza a haber un aumento en la gravedad de la infección, personas con enfermedad cardíaca, con hipertensión, con diabetes, con problemas pulmonares, con obesidad, todos ellos tienen mayor riesgo a que la enfermedad se presente de una manera más agresiva y requieran el hospital. Ese es el 15% extra de los que hablaba. Si a 85% no necesitarían ir al hospital, 15% sí. Muy bien, ¿qué hay con el paracetamol y el ibuprofeno, doctor? Este es un estudio que se hizo en España y Francia. En ese estudio se demostró que algunos jóvenes que tenían una evolución desfavorable, es decir, tú esperarías que una persona de 30 a 35 años le diera la infección, le durara unos cuantos días y no requiriera ir al hospital. En esos pacientes, el único factor que demostró que estaba presente era el uso de ibuprofeno. Por eso se dio la alerta de no uses ibuprofeno, mejor usa paracetamol. A lo mejor esto al final del camino cambia, pero mientras no tenemos un estudio que demuestre que el ibuprofeno no es dañino para esta enfermedad, se recomienda que usen paracetamol y no ibuprofeno. Muy bien. ¿Qué recomendaciones le puede dar, doctor, a la gente que no puede quedarse en casa porque tiene que salir a trabajar o su condición no se lo permite y tiene que salir de casa? ¿Qué recomendaciones le da? Lo entiendo perfectamente y tampoco se sientan que son un arma biológica. Así es, y creo que es importante que lo subraye así. Es muy importante que entiendan que si ustedes salen a la calle, hay transmisión de este virus en la calle, no solamente por una persona, sino por una superficie, un barandal, un sitio, un carrito de súper en donde tú pones las manos y la persona que estuvo antes que tú puso las manos y había estornudado, había tosido, y ahí hay gotitas de secreción respiratoria que tú tomas. Entonces, si vas a salir a la calle, tienes que aumentar tu higiene de manos, evitar tocarte la cara y tratar de mantener esta distancia que le hemos llamado la sana distancia entre una persona y otra. Como te decía, la sana distancia depende de qué tanto viaja el virus al yo toser o estornudar. El virus se calcula que viaja 1.8 metros o incluso hasta 2. Por eso en muchos lugares se ha dicho que sea mejor que estén en 3 metros de separación entre una persona y otra. Muy importante, si vas a salir a trabajar, intenta que en tu trabajo no estés en un espacio cerrado con mucha gente. Trata de no convivir con otras personas, no saludarlas, tener una higiene de manos muy estricta y evitar estarte tocando la cara. Muy bien, esas son excelentes recomendaciones. ¿Qué hay con el tema de la vitamina C y todos estos suplementos que hay supuestamente para fortalecer nuestro sistema inmune y así evitemos que el coronavirus nos dé, doctor? Mira, la verdad es que hay mucha controversia. La vitamina C es un antioxidante. El zinc, por ejemplo, se demostró que puede tener cierto efecto antiviral. El ácido fólico también se ha utilizado, pero la realidad es que no hay nada mejor que tener una buena higiene de manos, una buena salud en cuanto a hidratarte bien, comer bien, dormir bien. Eso mantiene tu sistema inmune mucho mejor que cualquier
booster para el sistema inmune. No existe un booster para el sistema inmune. El sistema inmune es un mecanismo constante que tiene tu cuerpo que depende mucho de tu estado físico. Si no duermes bien, si no te hidratas bien, si no comes bien, entonces tu sistema inmune se deprime y entonces ocurren infecciones. ¿Qué protocolos de higiene, nos preguntan, doctor, deben seguirse con los cubiertos y los platos utilizados por alguien contagiado? O en general, ¿qué protocolo debemos de seguir con los utensilios de cocina en general, doctor? ¿Con agua y jabón es suficiente? Sí, exacto. Si tienes un enfermo en casa, tienes que separar sus utensilios, lavarlos por separado. Te recomiendo que esa persona ponga su ropa en una bolsa aparte para que se lave aparte. Recuerde que, como les decía, el virus puede quedar en superficies inertes y superficie inerte es la misma ropa. Entonces, esos, tanto los utensilios para comer como la ropa, todo esto tiene que ser manejado aparte, lavado aparte para que no haya la posibilidad de una transmisión a través de la ropa, que yo toque la ropa, no me dé cuenta, toque la cara y me autoinocule, me contagie. ¿Cuánto tiempo dura el virus en la ropa, doctor, por ejemplo? Varía mucho de las condiciones ambientales, pero hay estudios que han demostrado que en algunos tipos de superficie el virus puede durar hasta 48 horas. Es aproximadamente de 6 horas, 12 horas. Muy bien. Ahí es cuando el calor sí puede ayudar. El calor puede ayudar que cuando el virus salga de tu cuerpo, que esté en una superficie, debido a la alta temperatura, el virus tenga una sobrevida en esa superficie menor a lo que habitualmente sucede en climas más fríos. Pero no es que el virus se muera con el calor, disminuye el tiempo de sobrevida de este virus. Entiendo. En superficies. Déjeme ir a la pausa comercial, doctor, y regresamos para seguir conversando con usted acerca del coronavirus. Escuchando al doctor Francisco Moreno, especialista en el tema del coronavirus. Él es médico internista e infectólogo, profesor de posgrado en medicina interna del Centro Médico ABC. Doctor, de verdad, de nueva cuenta, muchísimas gracias por su tiempo. Podemos retomar esto que comentábamos antes de la pausa comercial y que responde a esta pregunta que me acaban de hacer. ¿Es cierto que el coronavirus prospera en ambientes fríos y disminuye en los cálidos? Sí, probablemente la sobrevida del virus en superficies inertes sea una ventaja en climas cálidos en donde la sobrevida del virus va a ser menor. Insisto, no hay estudios a gran escala que puedan demostrar cuánto tiempo. Ahora, lo que es importante entender es que el calor no evita que una persona que tosa, estornude o hable te pueda contagiar. Si ven, hubo muchos casos en Australia, muchos casos en Argentina, casos en Brasil, a pesar de que ellos están viviendo su verano, en donde los climas son, la temperatura es mucho más calurosa. Entonces, no podemos confiarnos en que el calor va a ser lo que va a eliminar al virus. Vamos a seguir eliminando virus, los que estamos infectados, y lo que sí va a suceder es que va a haber una disminución en el tiempo que pueda vivir el virus en las superficies. Pero no sabemos cuánto y qué tanto eso cambia las medidas que tenemos de protegernos. Al final, lo que tenemos que entender es que las medidas que tenemos para cuidarnos son iguales en clima frío que en clima caliente. Muy bien. Doctor, se nos ha dicho que si no tenemos síntomas, no acudamos a realizarnos las pruebas para saber si somos portadores o no del COVID-19, pero se ha sabido de personas que no tienen síntomas, pero portan el virus. Qué angustia, ¿no? O sea, yo puedo portar en este momento el virus, pero como no tengo síntomas, ¿qué? ¿Estoy contagiando a la gente que me rodea, a mi familia? Esa es una de las razones por las que este virus ha sido tan difícil de controlar, porque sí, lo que dices es real. Puedes estar asintomático y desarrollar los síntomas 2 días después, pero en esos 2 días estar eliminando el virus. Hay gente incluso que pasa la infección prácticamente inadvertida y elimina el virus. En otros países en donde se hicieron pruebas a gran escala, por ejemplo, Corea, Alemania está haciendo ahorita 20,000 pruebas diarias. Eso es lo que ahí detectan esos pacientes, para que esos pacientes se aíslen y no se expongan. Aquí ahorita en México, por la cantidad de pruebas que tenemos, la estamos restringiendo a personas que tienen síntomas y personas sobre todo
que tienen síntomas y que tienen enfermedades que pueden hacer que si les da esta infección sea más grave. Muy bien. ¿Qué hay con este asunto del gel antibacterial, doctor? Le puede parecer extraña mi pregunta, pero hay como una angustia, una ansiedad de conseguir gel antibacterial. Parece que el gel, si no hay gel antibacterial, pues estamos destinados a estar contagiados. Yo tengo entendido que el uso de jabón regular es más que suficiente. Es más, si no se puede comprar una solución desinfectante, se puede hacer una solución con agua y con jabón y utilizarla para desinfectar también superficies. ¿Qué hay de cierto con esto? El cloro también creo que se puede utilizar. El agua y el jabón son excelentes. El lavado de las manos debe ser de abajo hacia arriba. Eviten tener joyería y hagan una buena limpieza, inclusive de las uñas. Hay gente que usa las uñas un poco más largas. Tiene uno que hacer una limpieza bien consciente. Actualmente nos lavamos las manos muy rápido. Aquí tiene que ser 20 segundos. El gel es el gel que contenga 70% de alcohol. La ventaja del gel es que lo puedes traer si te subes al coche, si te metes al supermercado, y a veces en esos lugares pues no está la posibilidad de lavarte las manos en cualquier lugar. Pero siempre que puedas lavarte las manos es más efectivo que estar buscando el gel. El gel es algo que te ayuda extra, pero el lavado de manos siempre es lo mejor que podemos hacer. Muy bien. Para la gente que no puede quedarse en casa, que es mucha, doctor, ¿es necesario quitarse los zapatos antes de entrar a la casa cuando uno regresa de trabajar, por ejemplo? ¿Esto es necesario? Eso lo han hecho mucho en Europa. Eso lo han hecho mucho en Europa. Y mira, yo te puedo decir lo siguiente. Las precauciones que tengamos de más no nos van a hacer daño. Si dejamos los zapatos aparte y les pasas algún antiséptico para que estén limpios, no va a ser algo que te va a causar daño. Si los zapatos en sí es una forma de transmisión, o al tocar los zapatos la persona que pase no tiene ese aseo de manos, te puede contagiar. Tenemos que entender que las precauciones no son extras. Las precauciones siempre van a ser algo que te proteja. Si dejas de hacer esas acciones, el riesgo es que te infecte. Entonces, ninguna protección higiénica que tú hagas va a salir de sobra. Muy bien. ¿Es cierto que los hombres somos más propensos a contagiarnos del COVID-19 que las mujeres? Fíjate que es un punto muy importante y en todas las estadísticas, incluso te cuento algo, en Corea del Sur hay más mujeres que hombres y de todas maneras el porcentaje de hombres infectados fue mayor al de las mujeres e incluso la mortalidad fue mayor en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Se ha platicado que a lo mejor los hombres somos más descuidados, hay más obesidad en los hombres, hay más tabaquismo en los hombres, pero la realidad es que no sabemos exactamente cuál es la razón. Pero sí es un porcentaje pequeño, pero es real que en todos los países se ha visto que hay más hombres infectados por mujeres infectadas. Muy bien. ¿Qué hay? Me pregunta, ¿qué tan cierto es que los médicos franceses y chinos han usado el medicamento hidroxicloroquina y en casos más complicados la combinación con el uso de un antibiótico de amplio espectro, acitromicina, podría usarse aquí en México, si esto es cierto? Es cierto, es un estudio francés, es un estudio muy bonito, es más para pacientes que tienen este tipo de riesgo, en donde son mayores de 60 años o tienen infecciones previas o diabetes, etcétera, que en esos han usado la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina. Ahora, un mensaje aquí muy importante. Hubo aquí en México compras de pánico de hidroxicloroquina. Sé que mucha gente tiene hidroxicloroquina en su casa. Y la hidroxicloroquina puede ser un arritmogénico, es decir, puede ser un medicamento que te genere arritmias del corazón. Entonces, no tomes los medicamentos que no sirven como preventivo. Toma los medicamentos cuando el médico crea que lo necesitas y en las dosis que necesitas. Hay gente que ha muerto por arritmias cardíacas por tomar medicamentos que no necesitaba, que en un momento dado tomaron una inadecuada. Sí son medicamentos que tienen actividad, que pueden modificar la enfermedad, y por eso tenemos que encontrar cuáles son las dosis adecuadas y cuáles son los pacientes adecuados.
Bueno, esa respuesta creo que también es para esta pregunta. Si tienes los síntomas de haber contraído el virus y por consiguiente das positivo a los análisis, pero no estás grave, esto entre comillas, se recomienda tomar algún medicamento o solo con reposo. Hay que consultar al médico porque cada caso es diferente, doctor, lo acaba de decir prácticamente, ¿no? Claro, yo lo que les recomiendo que sí pueden tomar en casa es paracetamol, a menos de que tengan algún problema hepático o lo que lo tengan prohibido. Siempre es mejor estar en contacto con el médico. El paracetamol te quita la fiebre, ese malestar, pero insisto, hay 85% de la gente que va a tener una buena evolución. Si ese 85% de la gente se acaba los medicamentos que pueden requerir el otro 15% de pacientes que sí van a necesitar un hospital o que sí necesitan medicinas, no va a haber para ellos. Entonces hay que ser responsables para que no tengamos un stock de medicamentos que le estamos quitando a otras personas que sí lo pueden necesitar. Así es, ese es un llamado importante, doctor. ¿Una mujer embarazada puede contagiar a su bebé al dar a luz? ¿Existe algún método de prevención extra respecto al contagio en este caso, doctor? Hay un estudio chino muy interesante, 9 pacientes embarazadas. 2 puntos importantes de ese estudio. Uno, las mujeres embarazadas tuvieron la misma evolución en cuanto a que la enfermedad fue igual de benigna que mujeres de la misma edad que no estaban embarazadas. La transmisión, los bebés nacieron, les hicieron pruebas y no tenían el virus, pero sí ha habido contagios tempranos. Me imagino que esa mujer, si no sabía que tenía el virus, pudo haber contagiado al bebé al estar en contacto con el bebé. Recuerden que la infección en los niños hasta los 15 años es muy benévola. Entonces, afortunadamente los niños parecen tener una evolución muy satisfactoria. No nos preocupemos de más por nuestros chicos, preocupémonos más por la gente de la tercera edad. En Israel, una de las combinaciones más graves que ha habido es el convivio entre nietos y abuelos. Los nietos pasan inadvertidos, su infección prácticamente es asintomática, los abuelos se contagian y acaban en el hospital. Entonces, incluso en Israel se dice, no convivan nietos y abuelos. Esto es importantísimo, creo, lo que acaba de mencionar. Me estaban preguntando qué tan propensos son los niños a contraer el COVID-19. Quiero entender, son poco propensos, pero además, si lo contagian, es algo positivo para ellos y pueden salir adelante casi sin ninguna dificultad. ¿Es lo que acaba de decir, doctor? Te comento esto. Son tan propensos a adquirir el virus como cualquier otro. Pero no van a desarrollar síntomas como adultos más grandes que ellos. Y el problema aquí es que pueden pasar totalmente inadvertidos. Se curan y quedan inmunes. Es una bendición, porque pues, obviamente lo que no queremos es que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, pues pudieran infectarse, ¿no? Los jóvenes no son inmunes. Nadie es inmune al virus, ¿verdad, doctor? Nadie es inmune. No hay clase étnica, no hay clase social. Este es un virus de la humanidad. Este es un virus que cambió el mundo, que cerró países, fronteras. Tenemos que entender que esto nos vino a cambiar la forma como vivimos. Así es. Y hay que cambiar nuestra forma de vivir para adaptarnos a este momento. Muy bien. ¿Qué hay con las mascotas, doctor? Muchos están pues muy ansiosos también por el tema de sus mascotas. Hay gente que convive con sus mascotas en casa de manera muy cercana. ¿Qué hay con este tema? ¿Pueden contagiar a sus mascotas de coronavirus o las mascotas lo pueden adquirir y contagiar a los humanos? ¿Qué hay con el tema de los animales, doctor? No, la transmisión es humano-humano. Si bien esto vino de un animal, el animal que parece ser el causante de la transmisión es un murciélago y la transmisión a perros y gatos no se ha documentado. Hubo un reporte muy al principio de la epidemia de China de un perro que estaba infectado. Lo que acabó sucediendo es que tenía gotas respiratorias de su dueño, que probablemente fue muy cariñoso con el perro, y lo que tenía el perro es gotitas de esa persona, no desarrolló enfermedad. Entonces nuestras mascotas están también afortunadamente a salvo. Se habla de un nuevo brote en China, doctor, no sé si ya lo escuchó, es otro tipo, creo, ¿no? O es un nuevo tipo o es un nuevo brote de coronavirus. Mira, lo que va a suceder es, en China la población es de 1.3 billones de individuos y evidentemente no están inmunes el 1.3 billones de individuos. Entonces puede haber brotes
aislados que contienen rápidamente. Por eso China aún no está permitiendo la entrada de extranjeros al país, porque corren el riesgo de que los que no se infectaron vuelvan a tener una epidemia. Ahora, al pasar del tiempo, mientras no haya una vacuna, lo que debería de pasar es que todos acabáramos teniendo el virus y todos acabáramos desarrollando inmunidad. Los que no lo hicieran porque fallecen son los que no estarían porque ya no pudieron desarrollar esa inmunidad. Pero insisto, este periodo de tiempo debe ser lo más largo posible para que nos dé tiempo de poder atender a los pacientes enfermos, encontrar mejores medicamentos y sobre todo que se desarrolle una vacuna que nos pueda proteger a los que no han desarrollado este. Muy bien. Doctor, algo que considere usted de suma importancia y que yo no le haya preguntado en esta ocasión, algo con lo que quiera concluir como médico especialista en este tema, que considere importante y que no se haya dicho, aquí está el micrófono, está la cámara para usted. Yo sería más un exhorto. Te felicito a ti por hacer esto, porque es educación, es parte de nuestro trabajo como médicos, es resolverle dudas a los pacientes. Pero quiero que entiendan que el mundo cambió. El mundo no es el mismo. El mundo es una epidemia en la que nos restringen a hacer cosas que nos gustan. A mí me encanta viajar, me encanta irme de vacaciones. Ahorita tengo que cambiar mis rutinas. Va a ser por un tiempo, pero gracias a eso vas a ayudar a gente susceptible, vas a poder salvar vidas si tú te cuidas, porque no vas a contagiar a adultos mayores. Tenemos una responsabilidad enorme con nosotros, con nuestra familia, con personas vulnerables. Entonces yo exhorto a que vean esto como una oportunidad de cambio de rutinas y que tengas más convivencia con tu familia, que leas más, que cocines en casa, que hagas ejercicio en casa, que cambies por un tiempo lo que tú estabas acostumbrado a hacer en beneficio del mundo, porque es en beneficio de México, pero también del mundo. Hay que tomarlo en serio, doctor. Ese es el exhorto al final, creo yo. Doctor, ¿es posible que entremos a una fase 3? Seguramente sí. Se ha presentado en todos los países que han tenido estos brotes epidémicos. China, Japón, ahora Estados Unidos, la mayor parte de los países europeos, Italia, Francia, Alemania, la Gran Bretaña. Es algo esperado. Ahora, pensemos que el 85% de nosotros vamos a salir bien librados, vamos a estar bien. Eso es muy positivo. Pero hay que cuidarnos. Y cuando nosotros cuidamos además a otras personas. Muy bien, doctor. Pues espero que si entramos en fase 3 tenga yo la posibilidad nuevamente de que, gracias a su gentileza, nos regale más de su tiempo para seguir conversando al respecto, porque seguramente conforme vayamos avanzando, enfrentando esta pandemia, doctor, pues van a seguir surgiendo dudas de cómo enfrentarla. Y pues bueno, yo no me queda más que agradecerle de verdad, doctor, que se ha tomado una hora de su valioso tiempo para cómo están las cosas. Hay algo importante, tengo un par de minutos. Los estudios de laboratorio, doctor, ¿han cambiado en este momento? O sea, ¿siguen tardando de 2 a 4 días al momento de hacerse una prueba o ya se los entregan en menor tiempo? Se me olvidaba preguntarle eso, doctor, perdóneme. Mira, lo que ha pasado es que se han abierto más centros de diagnóstico. Tenías un centro de diagnóstico, dos justamente que estaban aprobados, entonces se te saturaban las pruebas. Puedes correr muchas pruebas al mismo tiempo. Ahora, afortunadamente, al tener más lugares donde puedes hacerte pruebas, se te están entregando los resultados en 24, 48 horas. Ah, muy bien. Es muy importante. Buenas noticias. Bueno, pues ojalá que haya más pruebas, ¿no, doctor? Para que todos podamos tener la certeza de no ser portadores y tomar las acciones adecuadas después de saberlo. Gracias, doctor Francisco Moreno, de verdad, un abrazo enorme y pues felicidades por todo el trabajo que está haciendo ahí en el Hospital ABC, que no es poco. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por su servicio. Gracias, Javier, y de verdad, esto es muy importante. No es que me quites una hora del tiempo, es educación, y es lo que necesitamos que nuestra población sepa. Muy bien. Gracias, doctor. Este espacio es suyo, lo sabe.
Gracias. Es el doctor Francisco Moreno, ahí lo tiene, espero de verdad, de corazón, porque esa fue la principal intención de dedicarle todo el programa el día de hoy al doctor Francisco Moreno, que esta información haya sido de utilidad para ustedes en estos tiempos en donde se dicen muchas cosas, surgen muchas preguntas, hay mucha incertidumbre, mucha duda, en fin. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.